Ninguna que sabía que la
de esta tarde. Como sabrán por la información que hemos mandado por la web y por la cartelería, esta es la sesión de tarde de la celebración que estamos llevando a cabo del Día Internacional del Libro.
Y por la mañana tuvimos como invitado, como no podía ser de otro modo, a un escritor quizá bastante más conocido para el público de la tarde, porque ha sido profesor de algunos de ustedes. Se trataba de Miguel Sánchez, sobre el que hicimos un libroforum tanto especial. Y esta tarde, en la segunda parte de la celebración de esta facultad, tenemos, como no podía ser de otro modo, a otro escritor. Les une, en este caso, y lo conductor es que ambos son escritores especialistas en literatura infantil y juvenil. Creíamos que esa era la opción más adecuada para celebrar esta facultad, porque aquí estamos estudiando, nos estamos preparando para enseñar a los niños en infantil y primaria específicamente, aunque también tenemos educadores sociales. Están en el turno de mañana. Es decir, que aquí en la tarde todo el público que tenemos se está preparando para trabajar con el público infantil, desde la educación infantil hasta la educación primaria. Por eso nos interesa muchísimo dedicar este día a la literatura infantil y juvenil. En el caso de esta tarde tenemos también a un invitado muy especial, Joaquín Nieto Reguera, que es un conocidísimo escritor canario de literatura infantil, quizá más conocido en esa faceta de escritor para el público infantil, lógicamente, pero eso no quita que probablemente algunos de ustedes lo conocieran precisamente en esa etapa de la infancia. Es muy probable que algunas de las personas que están aquí leyeran algún libro suyo en la escuela. Yo le voy a presentar un poquito a Joaquín y luego él nos va a explicar cómo es un proyecto en el que está inmerso desde hace, creo que no demasiado tiempo, él nos lo va a explicar ahora, que es el proyecto Complejo Doramas. Tiene además mucho interés para lo que estamos trabajando porque es un proyecto de animación lectora que contextualiza lo que es la lectura y la literatura en distintos contenidos interdisciplinares de las materias que nosotros trabajamos en relación con conocimiento del medio, en sus facetas de historia, geografía, naturaleza, también con tradiciones, con costumbres, con folclore. Es decir, yo creo que como él nos lo va a explicar luego, tenemos una oportunidad de conocer una manera integral de trabajar la cultura a través de la literatura y específicamente de la literatura infantil. Unas breves palabras para, como digo, presentar a nuestro invitado y así ya lo dejo de la mano de él y finalmente podemos hacerle, si él buenamente acepta, las preguntas que creamos oportunas. Hay en el salón de actos un grupito además que especialmente se han leído una obra de él y tienen también algunas preguntas que hacerle porque esa obra forma parte del currículum de la asignatura que yo les imparto titulada Literatura Canaria para la enseñanza primaria. Bien, Joaquín Nieto, como dije antes, Joaquín Nieto Reguera nació en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente en el barrio de la Isleta, aunque desde muy joven se trasladó a vivir al barrio de Arenales, a toda la zona que comprende entre la playa de las Alcarabaneras y prácticamente las inmediaciones de esta facultad. Es maestro y también es pedagogo. Y en los últimos años, después de una larga trayectoria enseñando a los niños, fue nombrado inspector de enseñanza primaria pues en determinados distritos de la ciudad de Las Palmas, donde ejerció una labor también interesantísima, en la que seguramente nos lo va a explicar él luego, intentó que se innovaran cuestiones relacionadas no solo con la literatura, sino también con los medios de comunicación. Digo esto porque, aunque veremos luego su labor como profesional de la literatura, Joaquín se ha dedicado de lleno también a la divulgación a través de los medios, especialmente la prensa y la radio. Tengo notado, por ejemplo, por aquí, que fue artífice de un programa muy conocido y muy singular, por otra parte, titulado Mundo Escolar, que se emitía en la emisora Onda Isleña
dedicado exclusivamente a la literatura infantil y juvenil, en el que, bueno, entre otras cosas, el autor narraba sus propias historias para que los chicos la escucharan en directo. También ha sido director y presentador de un programa de radio titulado así sencillamente Con Educación en Radio Atlántico, hace unos añitos también. Y en lo que se refiere a la faceta periodística, que también es bastante importante, destacable, fue coordinador de un suplemento, de una página de carácter juvenil titulada Cartel Escolar, que además la recuerdo con mucho cariño porque divulgó muchísimas creaciones infantiles y juveniles y siguió una trayectoria en la que en Canarias fuimos pioneros décadas antes en la divulgación de la literatura infantil y juvenil precisamente en la prensa. Siempre recordaremos aquellas páginas que la Caja Insular de Ahorro, cuando existía, tenía en la prensa y luego en su revista Guaido, que fue uno de los primeros momentos en los que se empezó a divulgar la creación infantil y cuestiones relacionadas también con la creación para los niños, no solamente la creación infantil, sino para los niños, y fue un hito en la historia de nuestro periodismo. También ha trabajado, como no podía ser de otro modo, en distintos proyectos de animación a lectura, y además especialmente, no solamente en Gran Canaria, sino también en Lanzarote y Fuerteventura, seguramente también en otras islas, y de ahí, de esa labor como animador en la lectura, surge su primer cuento, en el año 96, titulado La montaña sabia. A partir de ahí se inicia, y ya conecto con la parte o la faceta más literaria, pues en una carrera como escritor, compaginada con su labor como docente, en la que van surgiendo numerosos títulos. De algunos de ellos, como dije antes, hablaremos al final de esta charla de hoy. Salen sucesivamente títulos, algunos de ellos tan conocidos, seguramente les sonarán, como está primero Chicho, que fue todo un éxito, apareció primero en una editorial local y luego en Anaya, pero a partir de ahí salen de las imprentas Entre Sueños, Santos y Ardillas en el año 99, Jero Aletas de Mero, que es del que algunas de las preguntas vamos a escuchar luego aquí en la sala. Tenemos una ilustración al lado allá, hecha también por compañeros del grupo de literatura. Aparece Enigma en el Colmenar, que es una obrita muy conocida, yo creo que la ha leído muchísima gente. A mí particularmente es una de las que más me gusta. Alista de Gaviota, que también la conozco muy bien porque además es una de las que ya está hablando de todo ese entorno que tiene que ver con la parte urbana que viste desde Magisterio hasta la playa de las Altrabaneras. El Calabozo Volador, en el año 2008, publicado en El Robar. Hermanos en Guerra, en la colección Camp DS. La Banda del Cerepe y Hurto en el Zoo del Parque Drama, también relacionado, como ya veremos, con el proyecto Complejo Drama. O Cleo, el Caracol Aventurero, publicado en el 2012, que no sé si es el último, a lo mejor se me queda alguno en el tintero, porque estamos ya en el 2012, estamos ya cerca de la fecha que estamos viviendo ahora. Y desde ese año está desarrollando este complejo drama del que les estoy hablando, y que yo creo que ya es el momento en que él personalmente nos cuente de qué va, cómo lo está trabajando, qué colegios están adscritos, cómo funciona. Y ya luego yo les dejo la palabra, voy conduciendo un poco el acto para que quien lo desee vaya haciendo las preguntas que susciten un poco la escucha de la charla de Joaquín Nieto. Les dejo con la palabra, Joaquín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, profesor. Es un placer estar aquí esta tarde. Me estaba preguntando el profesor Guerra hace muy poquito que cuánto tiempo hacía que no venía por aquí. Estuve en alguna ocasión en algún aula invitado, pero es una satisfacción personal poder estar en el salón de actos. El hecho de haber tenido que marcharme de este centro
en mi época de estudiante como maestro, preparándome para ser maestro, y haber tenido que dejar esta escuela de magisterio por motivos políticos, pues me satisface encontrarme precisamente en este salón de actos invitado. Le agradezco al profesor Guerra que me haya invitado, le agradezco además sus palabras, la invitación a este acto del Día Internacional del Libro, y le agradezco también el trabajo que está realizando con sus alumnos en la asignatura, y en el que tengo el honor de que algún libro mío pues se esté trabajando. Quiero dar las gracias a los compañeros docentes que se pueden encontrar en el salón de actos. Veo muchas caras jóvenes, me da la impresión que algún docente puede ser que hay. Si estuviera, pues les doy las gracias. Gracias a todos los presentes, alumnos de la asignatura y los que no son también, que han tenido la delicadeza de acercarse. Yo unos días muy metido en esta semana o meses del libro, llamamos Día del Libro, Semana del Libro, Mes del Libro, ojalá pudiéramos llamar Año del Libro en los centros educativos, y estoy encantado de encontrarme con ustedes, porque espero encontrarme con la fuerza suficiente de que pasado algún tiempo podamos vernos ustedes en sus puestos en las aulas y yo visitándolos aunque sea con bastón para hablarles de mis libros, de mis proyectos y de mis futuros. Yo soy escritor de literatura infantil y juvenil porque soy maestro. Es así de sencillo. Todos mis esfuerzos han estado dedicados a la educación, al mundo de la educación y además al mundo de la educación en Canarias. De ahí me sumo o acojo las palabras del profesor Guerra sobre el contexto y la contextualización que hablaba anteriormente. Mis comienzos para llegar al momento en el que estamos sufren o siguen un proceso que es muy sencillo de entender. Yo fui un alumno lector, un alumno muy feliz, que tuve la suerte de nacer en una familia que, aunque no teníamos grandes riquezas, sí éramos muy felices, y que como regalos de Navidad aparecían por casa muchos libros que luego compartíamos con otros compañeros, porque en nuestro centro donde nos educábamos no había bibliotecas, o no hubo bibliotecas, y que compartíamos desinteresadamente con el único fin de leer. Eso me condujo a ser un alumno escritor que ya desde muy joven en mi colegio, en el Colegio Salesiano de Las Palmas de Gran Canaria, participaba en la revista con mis aportaciones muy infantiles, muy simples, pero que a mí me llenaban y que desde siempre me encantaban. La revista funcionaba con alumnos del centro y funcionaba porque tuve la suerte de tener un profesor de literatura que le encantaba escribir y que le encantaba que sus alumnos también escribieran. La revista empezó muy bien, como todas las cosas fue decayendo, hasta que nos reunió un día el profesor y nos dijo que tendría que cerrar la revista porque ya no había aportaciones. Entonces lo que hice fue escribir más con el fin de que no se cerrara y cambiar el nombre y ponerle
nombres de otros compañeros, hasta que el profesor naturalmente se dio cuenta y me dijo, mira Joaquín, vamos a cerrar, porque no puedes duplicar el trabajo, no puedes dedicarte a escribir continuamente y que esto se mantenga solo con tus escritos. Me dio mucha pena. Pero bueno, seguí con mis 13 y me hice un joven periodista que muchas veces me daba vergüenza llegar hasta personajes en el mundo social a entrevistarlos porque era demasiado joven. Hacía artículos en prensa y lo pasaba muy bien. Cuando me hice maestro, me preocupó muchísimo que aquellos libros que nos llegaban del resto del Estado y publicados por grandes editoriales estuvieran tan alejados de la realidad canaria que mis alumnos no se enteraran, porque parecía que hablaban en otro idioma, porque los mensajes que daban no eran los que ellos entendían o los que estaban a su alrededor y podían comprender, arrancando desde el punto de que hay que contextualizar y comenzar por aquello que está más cercano. Y entonces no me quedó más remedio que empezar a escribir para mis alumnos. O sea que me hice un maestro escritor en mi aula para mis alumnos y por mis alumnos. Cuando me hice inspector de educación, me alejé un poco de las aulas y como todos los inspectores nos dedicamos a atender las necesidades que nos solicita la administración, que ustedes saben que el 80% está muy alejada de la realidad de la escuela. Cansado con mi rebeldía natural de estar vendiendo historias después de casi 20 y tantos años en la expresión y tratando de trabajar con el profesorado, vendiéndole productos que yo mismo compartía, tuve que dedicarme a lo que me preocupaba, que era la literatura infantil y juvenil. Y así es como me acerco al mundo de los medios de comunicación. Organizo el programa al que se refería el profesor Guerra, Mundo Escolar, que fue el primer programa dedicado en las ondas profesionales en Canarias al mundo de la educación. Por allí pasaron en 6 años más de 3.000 alumnos de todos los centros canarios. Hacíamos y trabajábamos todas las especialidades didácticas de la escuela y pasaban profesionales y pasaban muchísimos alumnos. Hacíamos teatro en vivo, hacíamos literatura en vivo y allí fue donde comencé a leer mis cuentos, mis relatos. Y allí fue como empecé a darme a conocer como escritor, cuando las editoriales, que siempre tienen en cuenta esas cosas a la hora de vender el libro, dijeron aquí hay posibilidades, vamos a ver si explotamos a este que es el que está hablando por la radio y ya es al que siguen tantas personas. Entendiendo que el mundo de la radio se quedaba muy corto, tal como decía también el profesor Guerra muy bien, organicé el cartel escolar, que era un suplemento de literatura infantil y juvenil, que se editaba en el Diario de Las Palmas todos los jueves, donde accedía en cada centro durante todas las semanas del curso y se plasmaban los trabajos de los alumnos y que hacían una rotación de esos trabajos. Primero aparecían un jueves en el Diario de Las Palmas y al jueves siguiente se acercaban a la radio para leer sus trabajos. Estuve a punto de conseguir, después de 6 años, cerrar el círculo con la televisión. No tuve el apoyo suficiente para poder pasar a televisión. Tengo que decirlo, lo voy a decir públicamente y dar mi agradecimiento al decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Marino Alduán, que estando en la Consejería de Educación se preocupó por mis proyectos y fue el único político de aquel momento que entendió mi forma de trabajar en la escuela y me apoyó en los medios de comunicación.
Les decía que ahora don Marilo es el decano en el decano de la facultad. Es un lujo, es un lujo. Y le hago llegar mi reconocimiento público porque se lo merece. Ha sido un hombre que se ha dedicado toda la vida a la educación. Le dije que no pude cerrar el círculo de radio, prensa y televisión, porque los profesionales del mundo de los medios de comunicación son distintos a los profesionales del mundo de la educación. Nosotros entendemos la educación de otra forma. Ellos entienden lo que es el marketing, nosotros entendemos la educación. Al único medio que se podía publicar, que se podía trabajar como medio de televisión en toda la comunidad autónoma, era una emisora de televisión que a mí no me interesó, que se ofreció y no me interesó porque a partir de determinadas horas las películas que pasaban por la noche no eran del gusto de mi persona, no era del gusto ni tampoco me parecía lo correcto cuando por la tarde pudieran estar niños actuando que por la noche se pasaran esas películas. Así que me quedé en radio y me quedé en prensa y di el salto al mundo de la literatura infantil y juvenil. He trabajado siempre en el mundo de la literatura infantil y juvenil teniendo en cuenta que lo debo hacer de forma muy fácil, de forma muy sencilla, de forma de que me entienda el alumnado, y eso es tarea harto difícil y cansina, pero lo he hecho siempre con gusto, con ganas de que llegue al alumnado. Si tuviera que decir el grado de satisfacción de estos años de trabajo, los primeros años en los que estaba en activo estaba muy contento. Cuando llegó el momento de la jubilación, yo alternaba lo que era la inspección por la mañana y por la tarde, y por la mañana nunca tuve con mis superiores ningún problema para poder acceder a los centros y poder encontrarme para visitar y hacer encuentros de libroforos y demás con los chicos. Cuando me retiré fue cuando empecé a pensar que quizás o si no había errado en mi planteamiento, sí que me tendría que exigir mucho más en el trabajo que tenía que realizar. Me parecía bien que escribiera literatura infantil y juvenil para los chicos del mundo de la educación. Me parecía bien que asistiera a las aulas para encontrarme con ellos, pero notaba que me faltaba algo. Y eso ha sido lo que me ha llevado a pensar que era lo que faltaba. Y lo que faltaba era romper las ventanas, romper las puertas de las aulas, sacar al alumnado de las aulas y encontrarme en aquellos sitios donde la trama de los libros se produce. Y en eso es en lo que he ganado, en eso es en lo que estoy ahora. Pero también me estoy haciendo un planteamiento. Estoy tan ocupado con eso que lo que yo pensé antes de retirarme de la educación me está haciendo plantear que tengo que buscar alguna otra solución. Es siempre esa rebeldía de estar buscando cosas nuevas. Necesito más tiempo para poder leer y para poder escribir. Yo diría que más que para poder escribir, necesito más tiempo para poder leer. Y voy a tener que sacarlo de algún sitio, porque no puedo atender tantas solicitudes como me llegan. Son encuentros continuos en el aula, son encuentros continuos fuera del aula, son presentaciones de libros, son tantas cosas, son tantos pregones de fiesta que al final voy a terminar siendo pregonero oficial de la isla de Gran Canaria de toda la fiesta. Y ya el planteamiento es, Joaquín, detente, piensa este verano qué es lo que va a hacer,
lo vas a hacer y aprovecha el tiempo al máximo, dedicándote exclusivamente a aquello en lo que tú veas que puede sacar más provecho para el alumnado de las escuelas de Canarias. Les explico cómo nace esta situación en la que me encuentro de haber sacado a los maestros y a los niños fuera de las aulas de las escuelas canarias. Surgió con el libro El Calabozo Volador, que los niños se acercaron en algunas ocasiones a la playa de las Canteras. Los maestros entendieron que la playa de las Canteras tenía muchas cosas que podrían enseñar a sus alumnos y que lo más indicado es que el autor estuviera en esos encuentros. Surge el libro Enigma del Colmenar por el bicentenario de la formación del ayuntamiento de Valsequillo, y escribo Enigma del Colmenar a petición del ayuntamiento. Me quedé encantado. Yo tengo una casa en Valsequillo, aunque no conocía bien Valsequillo, porque yo voy los fines de semana y paso allí y paso el verano. Me quedé encantado con el Colmenar y le vi tantas posibilidades que se me ocurrió que podría organizar una salida con el alumnado y encontrarnos en todo Valsequillo, hacer un recorrido con visitas guiadas y con la explicación de lo que supone el Colmenar. Que el cuartel del Colmenar de Valsequillo es el primer cuartel de caballería que se puso en la isla de Gran Canaria en el siglo XVI como consecuencia de la subida de los piratas por el centro del barranco de San Miguel hacia el centro de la isla. Por aquel entonces había escrito A Vista de Gaviota, que es el primero de los libros de la colección de Aramas. Formaba parte yo en aquel entonces de la editorial Cíclope, con dos compañeros más, Félix Hormiga, escritor, y con Gregorio Martín Muñoz, compañero de la Inspección de Educación, tristemente fallecido. Anduve loco detrás de los políticos para ver si eran capaces de involucrarse en el proyecto, porque yo me había criado, como decía el profesor Guerra, me había criado en la zona de Ciudad Jardín, justo al lado del Parque Dorama. Había sido muy feliz allí y entendía que aquel lugar tenía muchas posibilidades para poder llevar al alumnado y que disfrutaran de todas las posibilidades de las disciplinas de la escuela y sacarle todo el provecho posible. El proyecto Complejo Dorama se pone en marcha hace 2 años, cuando completo el segundo libro de la colección Dorama. El primero, A Vista de Gaviota, que son hechos reales basados en mi vida, en mi infancia, en mi juventud, con compañeros de mi barrio. Y el segundo libro, Hurto en el Zoo, La Banda del Cerebro y Hurto en el Zoo, el Zoo zoológico, perdón, el Zoo de las Palmas de Gran Canaria, que son personajes basados en los anteriores y que yo aprovecho para incluirlo dentro del proyecto. ¿Qué es el proyecto Complejo Dorama? Como ustedes conocen, está situado en el centro de la capital. La parte alta del Parque Dorama se llama Jardines Rubió. A continuación, más abajo, está lo que es el Parque Doramas. Al lado está la piscina Julio Navarro, para que se vayan situando. Hacia abajo, el pueblo canario. Dentro del pueblo canario está el Museo Néstor, la ermita Santa Catalina. A continuación, el Hotel Santa Catalina. A continuación, el Colegio Salesiano. El Paseo Alonso Quesada.
y el Parque Romano. Eso es el proyecto Complejo Drama. Esos son los lugares por donde se hacen unas visitas guiadas con el alumnado para que conozcan esa zona mientras van viviendo la trama, las historias que se cuentan en el libro. ¿Por qué el Jardín de Rubió? Porque el Jardín de Rubió, como en el Parque Drama, como en la piscina, como en cada uno de estos sitios, hay los suficientes elementos didácticos para poder sacarle provecho y poder trabajarlos en el aula. ¿A partir de qué? De lo que ustedes están trabajando actualmente, las competencias básicas, cada una de ellas. ¿Cómo se trabaja? En el aula. ¿Con qué soporte? Con el soporte que luego verán que yo les aporto al profesorado. ¿Cuáles son los recursos didácticos que empleamos? Los que aportan el complejo drama y los que aportan el autor del proyecto. En los recursos didácticos del complejo drama podemos trabajar la flora y la fauna, podemos trabajar la historia del lugar, historia de Canarias, podemos estudiar en el Parque Romano la importancia de Canarias en América Latina, luego lo podrán ver por qué. Podemos trabajar todo tipo de literatura, pero también la realista. Y encontramos unos espacios arquitectónicos que son muy importantes dentro del proyecto. En el pueblo canario, la ermita de Santa Catalina, que saben ustedes que los franciscanos, esa ermita donde van a casarse mucha gente allí dentro del pueblo canario, que no está dedicado al culto, sino que está simplemente preparado para que la gente se case, ¿verdad? Esa es una ermita importantísima, que fue una de las primeras ermitas que se pusieron en las Palmas de Gran Canaria, la hicieron los franciscanos, y que dentro hay unos murales del muralista más importante de las Islas Canarias, que es don Jesús Arecibe, que fue profesor mío aquí en la Escuela de Magisteri. Allí está el Museo Néstor, está el museo del pintor simbolista más importante de España y uno de los 5 pintores simbolistas más importantes a nivel internacional. Casi un olvidado total dentro del arte canario. El Hotel Santa Catalina es una construcción moderna, pero que se basa, que está cimentada sobre un hotel que se hizo para que los primeros ingleses que llegaran a Canarias pudieran iniciar su trabajo y sus negocios, y estaba hecho en madera. Esta construcción responde a lo que Néstor fue, no solo como pintor, sino también como ideólogo, sino también como decorador. Todos esos balcones que ustedes ven ahí, que primero fueron de estilo colonial inglés y que ahora son puramente balconadas canarias, están basados en las ideas de Néstor Martín Fernández de la Torre y que están llevados a la práctica por su hermano, el gran arquitecto don Miguel Martín Fernández de la Torre. El Colegio Salesiano Sagrado Corazón, que está al lado, es monumento histórico también, que también lo estudiamos en el proyecto. Y los personajes históricos de los que podemos tirar para poderlos trabajar dentro del aula, pues son en lo alto, en el Paseo de Chile, en lo alto, por encima del Parque de Drama y de los Jardines de Rubió, está un monumento a don Fernando León y Castillo, político importantísimo, ingeniero y político importantísimo en el mundo cultural y político de Las Palmas.
La figura de don Néstor y de don Miguel Martín Fernández de la Torre, ambos hermanos, con la creación del pueblo canario, que fue idea de Néstor Martín Fernández de la Torre y que plasmó, llevó a la realidad el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Alonso Quesada, el poeta. Recuerden que en el paseo del parque Alonso Quesada estaba encima del parque romano, enfrente mismo del colegio salesiano. Don Bosco, hay un busto también de Don Bosco, el salesiano, que fue el creador de la formación profesional. En el parque romano, cuando vamos a correr por allí y damos la vuelta al final, nos encontramos con un monumento de Simón Bolívar. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Fíjense. Don Alejandro Hidalgo y Romero fue un benefactor que es una figura importantísima, alcalde de Moya en su momento, benefactor del colegio salesiano, y que está ahí, ese monumento, gracias a la figura de don Alejandro Hidalgo. Don Néstor Álamo, que falleció y nos dejó un legado importantísimo, y que además de en otro mundo de la cultura, también en la música. Y por eso en el pueblo canario se le hace un reconocimiento cada jueves y cada domingo, ahora cada domingo. Don Alfredo Kraus, porque en uno de mis libros, cuando tengan tiempo si quieren leerlo, se narra un encuentro que tuve diciendo yo muy jovencito con don Alfredo Kraus, que fue inolvidable para mí. Y don Benito Pérez Caldón, que también hay un monumento ahí, también hay un monumento a don Benito Pérez Caldón, dentro del Hotel Santa Catalina. Las personalidades que han trabajado esos monumentos que vamos viendo con cada uno de los colegios que se acercan, pues ahí lo tienen. El monumento a León y Castillo de Mariano Benlliure. Hay monumentos de Mariano Benlliure en todo el estado de Nueva York. Fue una gran figura del arte. Planeta Ella, habrán visto en los jardines de Rubión una jirafa y una mujer, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que hace ese monumento ahí? Se llama Planeta Ella. Es de la fotógrafa, lanzaroteña Carmen García. Ese monumento, Planeta Ella, no tiene que ver absolutamente nada en que en su día el parque zoológico estuviera ahí, porque mucha gente así lo piensa, ¿no? Está porque no encontraron sitio donde ponerlo. Se le encargó a Carmen García cuando se inauguró el Museo Reina Sofía en Madrid. Y cuando pasó el acto y la fecha, se dijo, ¿dónde lo podemos? ¿Dónde lo ponemos? Dice, bueno, pues vamos a traerlo para España. ¿Y dónde lo colocamos? Dice, bueno, pues vamos a colocarlo aquí. Y se colocó. Ese lugar también lo visitamos y también explicamos. Hay un monumento a don Néstor Martín Fernández de la Torre, a Néstor, de Juan Borges Linares, el escultor, pintor alemán, que también se puede estudiar. Delante mismo del Hotel Santa Catalina se encuentra la escultura de Plácido Freire, una belleza. Todo el mundo pasa por allí y no tiene ni idea qué es esa escultura. Está el busto, está centrada, está apoyada sobre un costado, hermosísima escultura del gran Plácido Freire. Está el monumento a don Benito Pérez Caldón, de otro de los grandes escultores, Teo Mesa. Hay una escultura delante del Hotel Santa Catalina que es una ninfa al desnudo de Abraham Cárdenas, otro de los grandes escultores, que estuvo abandonado durante muchos años en el Hotel Metropol, donde hoy está las oficinas municipales. No sabían ni de quién era. Se ocupó hace año y medio una concejala y dijo, bueno, pues esto vamos a estudiar a ver quién es, y descubrieron que era de Abraham Cárdenas, otro de los escultores. Plácido Freire tiene también allí, y la colocaron allí, y está preciosa. De Plácido Freire
está también el busto de Alonso de Sala. Y el busto de San Juan Bosco, que se desconoce a quién pertenece. Fue un encargo que se hizo en Barcelona y que no disponemos de procedencia. ¿Y qué se puede trabajar? La pintura, la escultura, la música folclórica canaria, la música clásica, la arquitectura regionalista o neocanaria. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Lo podemos trabajar porque damos dos soportes que son los libros primero que acercan a los chicos al hogar, a Vista de Corte y Gaviota y la banda del Cerebro y Urto del Sol. Eso no lo hice yo, me lo hicieron porque yo no sé. Esa vueltita de ahí. Y después, por el material que les voy a enseñar. A partir de la web mía, joaquinnieto.es, en el centro educativo, el alumno lee el libro seleccionado, uno de los dos, y se le aporta al profesorado un cuaderno de contenido donde están todos los contenidos sobre los que, para defenderse y tener de dónde tirar para poder apoyar el proyecto. Eso está confeccionado por mí y se lo doy a los profesores. Y hay unos indicadores también para la visita guiada. Hay también unos cuadernos de actividades que los alumnos van realizando según van leyendo capítulo a capítulo el libro. También están preparados por mí. En el encuentro, ¿qué es lo que hacemos? En el encuentro hacemos un paseo, vamos explicando la trama, el porqué de las cosas. Los alumnos se paran en cualquier momento para preguntar sobre aquello que tengan interés sobre el libro y sobre lo que les voy explicando. Reforzamos aquellas cosas de interés que el profesorado tenga interés que reforcemos en la visita y bueno, respondemos a la demanda. Así, grosso modo, ese es el proyecto completo de verdad. Les voy a... Si yo soy capaz de salir de aquí, ¿verdad? Estas son las actividades. Bueno, estos cuadernos de actividades que están confeccionados se le aportan solamente a aquellos centros que están trabajando el proyecto. A través de la web se apuntan. Actualmente hay unos 12 centros que están realizando visitas continuas durante todo el curso. Se les recoge por la mañana, se les lleva a todos estos lugares, visitamos el Museo Néstor, visitamos todo el complejo, pero cuando llegan a la visita, ya ellos han realizado estos cuadernos. Los cuadernos se les entregan de esta forma para que puedan ser fotocopiados y trabajados sobre papel, o se les puede dar también se les puede dar en documento, en doc, para que lo saquen y lo puedan trabajar los alumnos en sus ordenadores o sobre papel. Este es el cuaderno de actividades del libro Vista de Gaviota. Lo encontrarán siempre en el primer capítulo una ficha de actividades iniciales, que es lo normal que se haga con cada uno de los libros que lee el alumnado. Es cuestión de situarlo sobre la práctica para que sepan qué es lo que tienen que hacer y que se hace con todos los libros que se lee el alumnado. El otro día, en un centro, una madre me comentó que no de ese centro, sino que tenía otro hijo que estaba en otro centro de bachillerato, donde la profesora de literatura le entregaba un libro por trimestre y le decía: léetelo, que luego te voy a sacar. Sin comer.
Aquí vamos trabajando paso a paso cada uno de los capítulos y empezamos con el primer capítulo. Se hace un pequeño resumen y se va respondiendo a actividades de comprensión lectora, de creatividad lectora, de todo lo que ustedes quieran. Yo siempre les digo que no es necesario que lo hagan completo, porque ustedes saben que el trabajo del alumno en el aula, pues hay que diferenciarlo. Hay niños que son más rápidos, hay niños que son más lentos, hay niños que necesitan más explicación, que necesitan menos explicación, y que bueno, lo que sí hemos hecho es pasarnos, me he pasado en el número de actividades para que el profesorado pueda elegir cuáles son los que le interesan. Tampoco pasa nada si el profesorado decide no hacer ese cuadernillo y lo que hace es poner los cuadernos de su creatividad. El otro cuaderno es el del otro libro también, en sintonía con el primero, con la posibilidad de ser descargado, trabajado sobre el papel o trabajado en el aula de tecnología sobre cada uno de los ordenadores que tienen los niños, que en los centros ahora estamos muy bien dotados, o están muy bien dotados. Ahí lo ven. Empezamos también con el otro, situando al alumno sobre las actividades iniciales, qué es lo que está haciendo, para que se centre, qué es lo que va a leer, claro, y de quién va a leer, ¿no? Y de quién va a leer. Y luego aportamos un documento que es, desde mi punto de vista, muy interesante para el profesorado y que es un libro de contenidos para el profesor, donde se da explicación, donde se explica todo lo que yo les he hablado a ustedes y lo que no les he hablado, porque era imposible que les comentara todo lo que hay dentro de contenidos, ¿no? Bueno, pues en el plano de situación hay una guía para ir por el parqueograma, hay un apartado sobre el arte en el parqueograma, se habla de arquitectura, de escultura, de pintura, de literatura, de música, de danza, y ahí tiene la posibilidad el profesor, hay una explicación de lo que es el proyecto, y tiene la posibilidad el profesor de situarse y decir, yo en este proyecto pues voy a trabajar lo que a mí me interesa, que estoy trabajando en este trimestre. Si estoy trabajando pues música, pues trabajo música, voy al libro de contenido y saco lo que me interesa. Que no me interesa y yo tengo otros contenidos que considero mejor, pues trabajo lo que yo considero mejor. Aquí no se obliga a nadie a, si se mete en el proyecto, a que se guíe exactamente por las orientaciones que yo doy. Todo el mundo es libre de hacerlo, de la misma forma que es libre también de meterse en el proyecto con la simple visita del autor de los libros al aula, aunque, a decir verdad, cada vez esa situación será menos. Ese es el proyecto completo de la aula. ¿Con qué finaliza? Hombre, como buenos profesores, estamos hablando entre profesionales, lo menos que se puede hacer es una evaluación. Lo menos que se puede hacer es una evaluación. Y cada año, en eso sí hay un compromiso por parte de todos los centros, de ponerse en contacto conmigo al final de curso. Yo les mando un documento, confeccionado por mí también, en el que ellos me dicen qué es lo que han hecho del proyecto, qué es lo que les ha parecido al profesorado, qué es lo que les ha parecido al alumnado, qué es lo que ellos cambiarían, qué entienden que está bien, qué entienden que necesitaría del proyecto para mejorarlo, y si no le gusta, si el autor no ha estado simpático, si el autor tendría que esforzarse más en agradar al alumnado o en que haya más conexión entre el autor y el profesor
para poder trabajar sobre los puntos que el profesor tiene interés. Y con esa evaluación y la corrección sobre lo que ellos me dicen, pues iniciamos el curso siguiente con toda la ilusión del mundo. Ahora descanso y tomo agua. Sobre lo que ellos me dicen, pues iniciamos el curso siguiente con toda la ilusión del mundo. Ahora descanso y tomo agua. Sobre todo porque es algo que hemos comentado en clase. Estaba nombrando dos títulos dentro del proyecto complejo de drama: A vista de gaviota y La banda del Cerete. Sin embargo, por lo que hemos leído de tu obra, parece que hay otros libros que también podrían estar relacionados, por ejemplo, Aletos de Enero, que también se desenvuelve por esa zona. ¿O tienes algún otro libro en mente que estás pensando escribir para añadir al proyecto? Vamos a ver. Aletos de Enero es un libro que también tiene mucho, podría tener también que ver con el complejo dorado. Yo lo que me había planteado era iniciar con libros nuevos. La vista de gaviota, Justo en el Sol, y no estaba en línea de agregar libros que ya estuvieran publicados. Es una buena idea, porque está contextualizado también en el mismo lugar, prácticamente. Se nombra el de Santa Catalina, se nombra la parte del Colegio Salesiano, toda la playa, lo que fue playa en aquel momento y que ahora es la avenida de Llamar. Se podría aprovechar. Buena idea, profesor. A ver, ¿alguna pregunta? Corre por mi radio, profesor. Tenemos, a ver, Misa, por favor, tenemos por ahí otra pregunta, una por aquí. ¿Qué pasa atrás? ¿En qué se...? No están acostumbrados a hablar por el micro. ¿En qué se inspira a la hora de escribir? Vamos a ver. Esto es mecánica. Si tú ponías el micrófono todos los días, adquirirías la mecánica suficiente para hablar con soltura. Cuando los niños van al colegio y empiezan a leer, cuanto más leen, más velocidad lectora, más comprensión lectora. Cuanto más suban, más velocidad en el cálculo. Cuanto más piensan, más velocidad en el pensamiento, más creatividad, más ideas y más ganas de escribir. Cuando se llega a una edad como la mía, se adquiere mucha velocidad en el tema de la creación, pero se pierde en la memoria. Y entonces estás todo el día con una agenda apuntando las ideas que te vienen. Es cuestión de mecánica. Gracias por la pregunta. Yo quería hacer un comentario, porque aunque A vista de gaviota y La banda del Cerete están dentro del complejo del proyecto Drama, que es un proyecto didáctico que se trabaja en el aula, yo animo a los que están aquí presentes, a nuestros alumnos de la facultad, que se lo lean simplemente porque son divertidos. Y sobre todo también porque estos lectores del siglo XXI no saben que había un parque zoológico ahí donde íbamos cuando éramos pequeños, no un parque zoológico, y no saben de muchos datos que leyendo el libro, que es divertido, es decir, porque son unos niños que hacen trascadas, y eso forma parte de la literatura infantil clásica de todos los tiempos, aún siendo libros divertidos, tienen, yo creo que aportan a los lectores de esta facultad, a los lectores del siglo XXI, los datos de una época que ya no es, pero que es una época que ya no es, pero que está aquí al lado, es decir, no solo en el tiempo, sino en el espacio. Entonces, yo quería comentar que si los libros son importantes dentro de este proyecto didáctico, también lo son
como elemento de entretenimiento y de distracción y de divertimento. Yo lo pasé muy bien leyendo, porque yo creo que nos traslada a una época que podemos también conocerla a través de la literatura, que es la época de nuestros padres o de sus abuelos o de la gente mayor de su familia. Gracias, profesora. ¿Quién había levantado la manita por ahí? Por allá. Quería preguntarle que cuál creo que son las claves para que un libro tenga éxito entre los niños de primaria. ¿Entre los niños de primaria? Las claves. Sí, yo te entendí. Yo te entendí. Vamos a ver. Cuando Harry Potter se vende porque hay un marketing detrás que es inmenso. Cuando es capaz de abrir unos centros comerciales en todas las partes del mundo a las 3 o a las 4 de la madrugada, es porque detrás hay un equipo comercial y un marketing tremendo, bestial. Las claves para que los libros de un humilde escritor, de un educador como yo, se funcionen en los centros, es porque se ha dedicado muchísimo tiempo, muchísima ganas, muchísimo trabajo, muchísima dedicación. Se ha procurado escribir como un maestro, que lo entiendan los maestros y que lo entiendan los alumnos. Eso es dificilísimo, aunque parezca fácil, pero así funciona. Y luego funciona cuando tú te comprometes en rebeldía y te plantas y dices, vamos a ver, aquí están entrando las editoriales, de las grandes editoriales, y viene un autor de cualquier parte del Estado y se venden 400, 500 o 600 libros. El autor hace su libroforma, le pagan el billete, se lleva la dieta de 20 o 25 mil pesetas y al día siguiente se olvida. Entonces entra en juego la rebeldía de Joaquín Nieto y dice, mientras esté Joaquín Nieto aquí, no viene nadie a llevarse el vuelo. Joaquín Nieto se apunta gratis a todos los centros que le llaman. Y habla con los compañeros, con un grupo de compañeros, y dice, con esto tenemos que acabar. Con esto tenemos que acabar. Compañeros además docentes que entienden la idea y que se ofrecen a ir voluntariamente y gratis a los centros educativos a participar sin cobrar para que los libros estén en los centros educativos y para que los niños entiendan el idioma en el que estamos hablando. Aquí no hay otra cosa. No hay otra cosa. Es verdad que hay que poner empeño y hacer las cosas bien también, ¿no? Hay que procurar escribir con ganas, hacerlo bien, sacar los libritos bien terminados y con gancho. Pero esto ha funcionado de esa forma, desgraciadamente, hasta que algunos compañeros nos hemos plantado y hemos dicho, se acabó la historia, rebeldía. Por aquí, sí, por aquí. Se ha planteado a lo mejor a la hora de divulgar los libros, hacerlo de manera electrónica, plantearlo como publicar los libros pues en formato electrónico, que a lo mejor pueda permitir eso un mayor alcance, ya no solo que tengas que ir a un sitio a escribirlo, sino desde tu propia casa y ya quizás no sea la casa de los alumnos, sino de todo el público en general. Sí, lo he pensado, pero no he dado el salto, no termino de estar convencido. Porque a mí me gusta mucho el contacto con el libro.
el olor del libro, los libros antiguos, y me da cierta pena, ¿sabes? Me da cierta cosa. Igual lo tengo que hacer, igual lo haré, pero de momento, mientras pueda, me sigo manteniendo en esta modalidad. Vimos que en el proyecto Dorama se trabajan 2 libros y al final pudimos ver que ha escrito muchos más. Sí. Si usted fuera niño, ¿cuál de sus libros cree que le gustaría más? Si yo fuera niño. Vamos a ver, eso para mí es muy difícil contestarlo, porque yo he hecho todos los libros con mucha ilusión, con muchas ganas. Pasado el tiempo, se detectan los errores y terminas convencido de que seguramente algunas cosas de las que has escrito no las volverías a escribir. Seguro, con seguridad. Porque eso se da incluso en el proceso escritor. Tú estás escribiendo y como el sistema mío es escribir el primer capítulo y corregirlo, escribir el segundo, corregir el segundo y corregir otra vez el primero, y hago el tercero y corrijo el primero, el segundo y el tercero, que no es una cosa que vaya escribiendo y corriendo todo un tirón, no. Yo voy corrigiendo continuamente, ahí me voy dando cuenta y lo voy cambiando. Seguramente cambiaría cosas, bastantes cosas, pero bueno, ya no tengo solución. Virgencita de Fátima, lo que está. Y yo me quedaría con cosas de cada libro. ¿No hay ningún argumento que le llame más la atención de un libro o de otro? Según tu gusto. A mí me gusta mucho. Mira, fíjate tú cómo son las cosas. Hay un libro que yo tuve mucha ilusión cuando lo hice, que fue Entre Sueños, Santos y Ardilla, que yo pensé que ese libro sería un bombazo. Pues ha sido el libro que menos volúmenes se han vendido. No que se haya leído, porque es distinto. Ahora te explico la diferencia entre vender y leer. Leer en los colegios. Entre Sueños, Santos y Ardilla salieron 7.000 libros. Se ha quedado muy lejos de todos los demás. Y para mí es de los libros que estoy más contento. Probablemente porque me haya alejado más de lo que les he estado hablando, del hecho de que Joaquín Nieto es maestro y que haya escrito como maestro. Y te decía la diferencia entre los escritores que escribimos para los centros educativos y los escritores que venden en editoriales para el mundo. La diferencia es que un libro, por ejemplo, yo te digo, yo Cleo, el Caracol Aventurero, que se haya vendido 16.000 o 17.000 ejemplares, no quiere decir que sean 16.000 o 17.000 ejemplares los que se hayan leído, porque los centros lo que hacen es comprar lotes de libros que van pasando de curso en curso y que se van leyendo. O sea que un libro es probable que se haya leído por 300 o 400 niños cada año. Por aclararte cómo es la cuestión. Pero no se lo digas cuando tú seas maestra, que compre el libro, ¿no? Que no compre lotes. Es broma, es una broma. ¿Se han encontrado con muchas dificultades a la hora de publicar un libro? ¿Le han puesto muchas pegas? A la hora de publicar un libro. Yo he tenido la suerte de que siempre me han pedido publicar. Yo sé, perdóname que a lo mejor peco de falta de modestia, pero yo no he tenido necesidad de entregar libros para ver si me los publican. A mí siempre me han pedido los libros y no he tenido esas dificultades. Pero sé que hay serias dificultades, más ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
en la misma línea de rebeldía que te decía antes, con las editoriales, estoy recuperando todos mis derechos de autor, para publicar con una editorial de mi confianza. ¿Por qué? Porque en el mundo de Internet, el hecho de que tú pongas Joaquín Nieto Reguera, el libro Entre sueños, santos y ardillas, y resulta que te salta 5 o 6 bibliotecas escolares en cualquier parte del mundo, pues te da un conocimiento que antes no tenías. El hecho de que tú firmes con una editorial un contrato en el que te dicen que la edición es de 3.000 o 4.000 o 5.000 ejemplares, y cuando llegue a final de año te paguen los derechos de autor, y resulta que no te aparecen libros vendidos, o no los suficientes libros vendidos que tú consideres, porque cada año vamos firmando libros por el centro, más o menos sabemos los libros que se venden. Tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El aprovechamiento para las editoriales, ¿pero por qué? Y te hacen hacerte rebelde. Y como yo soy un rebelde toda mi vida, digo, pues los derechos de autor son de Joaquín Nieto, y quien lo escribió Joaquín Nieto. Y si alguien le saca un beneficio a esto, es Joaquín Nieto y sus hijos. Y es así de sencillo. O que abras y pongas Joaquín Nieto y un libro determinado, para no decir nombres ni que no se sitúe, y que te aparezca una propaganda, una publicidad de vendiéndose un libro en internet a 2 euros, libro del autor canario Joaquín Nieto Reguera, cuyo título es tal, a 2 euros, y además se regala un aparato un ordenador o una cosa de esa. Y tú dices, ¿pero cómo es posible eso? Si resulta que la última tirada fueron solamente 2.000 ejemplares, y en el almacén hay 800, y tú tienes controlada la situación, ¿quién controla el número de unidades que salen por las editoriales? Es que este mundo es muy difícil. Te hacen hacerte rebelde a la fuerza. Ahora, ¿Qué es lo que he querido transmitir a los niños con este libro? primero te tendría que hablar de Jero. Jero es un amigo mío que se crió conmigo en Ciudad Real, que le gustaba mucho la pesca submarina, que en verdad estudiaba en el Colegio Corazón de María, en Claret, y que llevaba las aletas dentro de la mochila, de la maleta, porque en aquel tiempo lo que había era la maleta. Los personajes que están en el libro son todos personajes reales. E incluso el amigo que lo manda al museo para que investigue, es el autor del libro. Yo quería hacer un homenaje a Jero como buen amigo, y quería transmitirle todo el cariño por aquellas aventuras que habíamos vivido a él y a quienes lo vivieran. Por eso en la dedicatoria se dice a Jero del mar y Jero de la tierra. Yo tuve la suerte después de... Seguimos siendo amigos. Cuando yo estuve de inspector en Fuerteventura, pasamos unos ratos muy buenos de pesca y demás, y él sigue sobreviviendo, sigue pescando en Pozo Negro, que tiene una casita allí, donde íbamos a estar de pescar. Y yo simplemente quería hacerle un homenaje a Jero, y además pensaba que el que lo leyera, la línea que decía la profesora Pelea antes, se trata de transmitir ilusión, de transmitir conocimiento, de que el lector sepa situarse en un momento y que conozca la vida y la forma de vivir en un momento determinado.
realmente existió, está preguntando que los personajes sí son reales, pero esta nave realmente existe, está ahí. Te cuento, sí. Ahí, en ese lugar, el agua del mar llegaba hasta la calle de Uni Castillo. El resto no existía, eso era una playa. Ahí íbamos nosotros a pescar. Y hacemos pesca submarina y era un lugar de pesca fabuloso. Centollo, pulpo, langosta, de todo. Eso se perdió con la modernidad, Y había un barco. Y en el barco hundido era donde encontrábamos las langostas. Papadolo viene porque Jero, su abuelo, se llamaba Papadolo. Bueno, se llamaba Papadolo, no. Tenía su nombre, pero ellos le decían Papadolo. ¿Por qué? Porque algún niño de la familia probablemente le dijera papá, abuelo, y de papabuelo, quedara como Papadolo. Por eso empleé yo el nombre del barco poniendo el Papadolo. Yo conocía a Papadolo. Papadolo era un señor, tal como se dice en el libro, que venía y nos sentaba y nos contaba cuentos. Era de verdad. Ahora todos los libros de los que hemos hablado van dirigidos hacia niños. ¿Nunca se ha planteado la idea de escribir para adultos? No, bueno, hice trabajos de investigación, de historia de la educación en Canarias, publicaciones de pedagogía y demás, y historias y cosas tal, y prensa, pero escribir, no, yo lo paso muy bien con la literatura juvenil, no, lo paso bien, estoy contento, además estoy mayor ya para meterme en otro tinglado.